es que no hay nadie que los represente. Y por eso el país se empobrece. La crítica concreta en Guatemala es que buena parte de esos sindicatos del Estado han capturado en buena medida al Estado y tienen firmados, gracias a funcionarios que han pasado brevemente por su posición, pues, pactos colectivos de condiciones de trabajo que son enormemente favorables para los trabajadores y que van en detrimento del interés del Estado y de los intereses del Estado. ¿Eso afecta a un Consejo Económico y Social? Yo creo que vuelvo atrás, yo creo que lo que afecta la fuerza de un Consejo Económico y Social es que no exprese la pluralidad de la sociedad. Y por supuesto, si el movimiento sindical solo representa a los funcionarios públicos, bien, hay un amplio segmento de la sociedad que no está representado. Ahora, yo conozco algunos de los dirigentes sindicales que participan en el Consejo Económico y Social y que no son empleados. Necesariamente empleados del Estado. Exactamente. De hecho, una de las personas, Adolfo Lax, que si no me equivoco es dirigente bancario, es una de las personas más activas en el Consejo Económico y Social. Pero esa crítica hacia el funcionariado o hacia los sindicatos del Estado, ¿es común en otras latitudes? Sí, yo diría que es una crítica bastante recurrente, como es también la contraria, en el sentido de que tenemos a funcionarios públicos con un estatuto funcionario débil, que son cambiados de gobierno a gobierno y donde se pierde una rica experiencia, que en general reciben remuneraciones bajas en comparación con sus pares del sector privado. Por lo tanto, no estoy por comprarme simplemente ese argumento. Creo que el tema es bastante más complejo que eso. ¿Cuántas modificaciones ha visto usted que se le haga a un estatuto de Consejo Económico y Social? ¿Es habitual que se modifique? No creo, porque son estatutos muy simples. Definen su membresía, definen su carácter consultivo, definen cómo se eligen los representantes y poco más que eso. El resto son reglas internas de operación que se dan los propios miembros. Usted nos ha mencionado ya ejemplos de por lo menos 2 países que han tenido éxito con sus consejos económicos y sociales. Habló específicamente de España y de Holanda. ¿Hay algún ejemplo en Chile que pueda ser presentado de manera... Sí, en Chile recurrimos mucho al diálogo social, sobre todo en los primeros años de recuperación de la democracia. Incluso antes, inmediatamente cuando fue electo el gobierno democrático, invitamos a empresarios y trabajadores a crear una instancia de diálogo cuyo primer acuerdo fue delinear el tipo de modelo económico que íbamos a seguir. Y creo que ese acuerdo, que fue bastante simple, era de 1,5 páginas de extensión, fue crucial para darle el rumbo que el país adquirió. Una última pregunta en este tema. ¿Cómo evadir esa polarización que suele encontrarse en una sociedad después de un conflicto? Usted me está hablando del ejemplo chileno, cuando sobreviene la democracia. Seguramente había ánimos tanto o más polarizados que los que podemos encontrar en Guatemala. ¿Cómo se elude esa polarización? Conociéndose, mirándose. ¿Sentarse en ese Consejo Económico y Social es suficiente? No es suficiente. Conocerse. No es lo mismo que sentarse, uno se puede sentar a pelear también, pero realmente conocerse, conocer cuáles son tus intereses, cuáles son tus expectativas, cuáles son tus temores, presentarte mis intereses, mis expectativas, buscar el común denominador entre ambos, respetarte a ti como un par mío en búsqueda de un acuerdo. Creo que eso es lo que hace un Consejo Económico y Social productivo, un matrimonio productivo. Cualquier sociedad productiva. Exactamente. Álvaro García, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Escucharon ustedes ahí los comentarios de la entrevista que hizo Juan Luis Forte. Obviamente todo esto en el proceso de lo que fue el ENADE, el Encuentro Nacional de Empresarios, pero tenemos muchísimos comentarios, Claudia, en el Facebook con relación a la entrevista primera que hicimos. Algunas apreciaciones. Gracias a todos primero por contribuir a esta conversación. Hay muchas preguntas ahí que insisten en localizar a la persona que venía en esta ambulancia y que sigue hasta el momento, de acuerdo con el Ministerio Público y una investigación del periódico, en la incógnita. ¿Dónde está y quién era?
si alguien sabe, que se comunique con nosotros o con el Ministerio Público para encontrarla. Lo otro, había muchas preguntas con respecto a qué había pasado con los que habían atacado a los militares en Huehuetenango. Lo respondió también Javier Monterroso diciendo que están en proceso, están presos desde mayo y están abiertos 2 casos diferentes contra ellos por agresión contra las autoridades y contra los militares en el caso de Huevo. O sea, sí hay un seguimiento. Tal vez no tuvo los titulares que tiene hoy esta nueva acusación. Y que se necesita discutir también. Me llamó muchísimo la atención 2 ideas que compartió el general Edgar Godoy con nosotros en esta mesa. Fue clarísimo en decir que ni el propio ejército está de acuerdo en participar en estas actividades, y 2, una pregunta que es muy válida de parte de las fuerzas de la fuerza pública es: ¿en dónde están? ¿Y qué delitos cometieron quienes los agredieron y quienes provocaron este Que también lo dijo Javier Monterroso, están abiertos procesos de investigaciones, porque ahí ha sido más difícil individualizar cómo se puede identificar quienes agredieron físicamente a los soldados o a los policías. Están haciendo las investigaciones para tratar de individualizar esos casos también, claro. A mí me llama la atención también de todo lo que dijo Edgar Godoy. Yo entrevisté también en una ocasión reciente con respecto a esto al ministro de la Defensa. La pregunta concreta es: ¿estarían más cómodos con que, por ejemplo, el ministro de la Defensa fuera ya un civil? Justamente esta semana se está llevando a cabo una reunión de ministros de la Defensa en Sudamérica, y de todos los ministros de la Defensa de América Latina, solo 2 son militares. ¿Guatemala ahí? No me dijo el otro nombre, no lo recuerdo, pero son 2 países donde el ministro de Defensa es militar. ¿Se sentirían más cómodos? Le pregunté, me dijo sí. ¿Por qué? El puesto de ministro es un puesto político y la institución armada no es una instancia política. Debe en todo caso estar un civil haciendo la parte política del ministerio y la estructura militar respondiendo a esas necesidades. Así es, dejar todo esto y tener muchísimos claro temas cuáles son los todavía ahí por papeles. aclarar en estos temas. Una entrevista que podría extenderse por horas y horas. Así que, gracias, Claudia, Gracias también por este espacio. A ustedes también gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga. Nos vamos a dejar ahora con los deportes, con Juan José Colado.